Bienvenida. Hoy vamos a analizar los materiales de un programa, un programa bastante particular. Es un retiro intensivo de 8 semanas. Se llama Liderazgo y Economía con Propósito y lo ofrece la Fundación Civic ODM. Está dirigido, por lo que vemos, a un público muy concreto, a emprendedores, empresarios, también inversores, gente que busca conectar su fe, su espiritualidad, con su vida profesional y también con la financiera de una forma más integrada. Lo que describen los materiales es una experiencia que aspira a ser transformadora. Combina la reflexión casi espiritual, diría yo, con herramientas muy prácticas para la empresa, para la inversión. El objetivo, desde luego, es ambicioso. Quieren guiar a los participantes para que su forma de liderar, de emprender, de invertir, que esté alineada con lo que ellos llaman los principios del reino de Dios y marcan una diferencia clara con lo que califican de enfoque puramente mundano. Tenemos el programa completo, semana a semana. Empieza explorando quién es Jesús, su modelo de liderazgo, y llega hasta el final, con estrategias de inversión de impacto y crecimiento sostenible. Así que nada, vamos a sumergirnos en este planteamiento, a ver qué claves encontramos. Parece que uno de los puntos clave para empezar es cuestionar la idea que solemos tener de liderazgo. Ponen ahí un contraste, bastante fuerte la verdad, entre el liderazgo mundano, que dicen que se basa a menudo en el poder, la jerarquía, el dominio, y por otro lado un liderazgo espiritual, que se inspira directamente en Jesús. Exacto. El material insiste mucho en que este modelo alternativo gira sobre todo en torno a 3 ideas: el servicio, la humildad y la compasión. Una compasión activa. Y para que se entienda bien, usan escenas muy conocidas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús lava los pies a los discípulos. Lo presentan como un acto, radical de servicio, desde una posición de autoridad, ¿no? O la parábola del buen samaritano, claro. La usan para subrayar que la compasión tiene que llevar a la acción, ir más allá de las normas sociales o religiosas. La idea central que citan de Jesús es esa de que el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. Es, en el fondo, darle la vuelta a la pirámide de poder habitual. Y es interesante porque no se queda solo en una teoría sobre liderar, lo conectan con algo mucho más profundo, con la identidad personal. Plantean una pregunta que da que pensar, según leo aquí. Si perdieras tu empresa, tu puesto, tu estatus, ¿sentirías que vales menos como persona? Parece que dedican tiempo a que la gente distinga entre una identidad basada en logros, en lo que tienes, en el reconocimiento de fuera, y otra identidad que ellos llaman fundamentado en Cristo. Mencionan esa idea bíblica de ser una nueva criatura. Sí, exacto. Y para trabajar eso, fíjate, usan figuras bíblicas que no encajaban precisamente en el molde del líder de éxito, digamos, según criterios humanos. Hablan de Moisés, que se sentía totalmente incapaz para la misión que le pedían, o David, que fue elegido más por su corazón, por su interior, que por su apariencia o su fuerza. De hecho, parece que una dinámica importante del retiro es un ejercicio que llaman rompiendo las etiquetas. Consiste en que cada uno identifique esas creencias falsas o limitantes que tiene sobre sí mismo, ya sabes, basadas en fracasos o en lo que esperan los demás, y que conscientemente las cambie por afirmaciones basadas en la identidad que, según su fe, Dios les da. Por cómo lo describen, busca ser un momento de liberación personal importante. Entiendo. Vale. Es un trabajo interno potente, como base. Ahora, una vez que replantean el liderazgo y la identidad desde ahí, desde la fe, ¿cómo se pasa a la acción? A tomar decisiones, a encontrar una dirección para el negocio, para las inversiones. Los materiales señalan hacia el Espíritu Santo. Correcto. Pero no lo presentan como una idea teológica abstracta, ¿sabes? Sino más bien como una especie de consejero interno, una guía activa para el día a día, para decisiones grandes y pequeñas. Se apoyan en la idea bíblica de que el Espíritu puede enseñar, recordar cosas, guiar hacia la verdad. Por eso exploran métodos prácticos para, sintonizar con esa guía. Hablan de la oración, claro, pero también de buscar momentos de quietud, de silencio intencional en medio de todo el ruido diario. De hecho, describen una práctica concreta: silencio para escuchar. Dedicar tiempos específicos a estar en silencio, esperando recibir alguna luz, alguna claridad sobre un tema. Y profundizan en esto con textos de la Biblia, como los Proverbios, que animan a confiar más en Dios que en la propia inteligencia, que es limitada.
o pasajes de los profetas que hablan de oír una voz interior que te dice este es el camino. El objetivo parece ser enseñar a diferenciar entre una visión basada solo en la lógica humana, en la experiencia, que tiene su valor, por supuesto, y una visión que ellos consideran inspirada por Dios, que a veces puede parecer ilógica o ir a contracorriente. Animan directamente a pedir sabiduría divina para las decisiones de empresa, citando la Carta de Santiago. Mencionan incluso un ejemplo muy gráfico de los Hechos de los Apóstoles, el de Pablo. Él tenía sus planes de viaje, dónde ir a predicar, pero se encuentra con obstáculos, puertas cerradas, que el texto dice que son cosa del Espíritu. Y al final, una visión le lleva a otro sitio inesperado, a Macedonia. Es una forma de decir que, desde esta óptica, los problemas o los cambios de planes no siempre son malos, pueden ser una forma de redirigirte. Y todo esto, esta búsqueda de dirección, no se queda solo en la reflexión, culmina en herramientas prácticas. Una de ellas es hacer un mapa de propósito. Es un ejercicio donde intentas conectar tus talentos, tus habilidades, con las necesidades u oportunidades que ves a tu alrededor, en tu trabajo, en la sociedad, y también con esa llamada o misión personal que crees haber discernido. El resultado debería ser una hoja de ruta, con pasos concretos, medibles, alineados con esa visión más profunda. Muy bien, veo el hilo. Desde lo personal y espiritual hacia la acción concreta. Ahora entremos en el otro gran tema del programa, la economía. Introducen un término que, la verdad, llama la atención. Economía del reino. ¿Qué es lo que la hace tan diferente de la economía? Bueno, de la economía normal, digamos. Principios de funcionamiento y sobre todo en dónde pones la confianza. Describen la economía mundana, así la llaman, como un sistema que tiende a basarse en acumular por acumular, en una competencia que a veces es feroz y muy importante en la autosuficiencia. Confiar solo en tus fuerzas, en tus estrategias, en tus recursos. En cambio, la economía del reino la presentan como un sistema basado en confiar en Dios como proveedor último. Se apoyan en textos que dicen que Dios suple las necesidades. Y un punto clave, quizás sorprendente, es que la generosidad no es solo un acto bonito opcional. Es un principio activo de multiplicación económica. Citan pasajes que relacionan dar con generosidad con cosechar en abundancia. Eso es. Eso choca bastante con la lógica normal del mercado, ¿verdad? La generosidad como motor de crecimiento, no como un gasto. Exacto. Es uno de los puntos más rompedores que proponen. Y el tercer pilar es la idea de administración, o mayordomía, como dicen ellos. O sea, verte a ti mismo no como dueño absoluto de tus recursos, dinero, talento, tiempo, la empresa misma, sino como un administrador, alguien responsable de algo que se te ha confiado por un tiempo. La parábola de los talentos, esa donde los siervos tienen que hacer producir lo que recibieron, es una referencia constante para explicar esto, la idea de responsabilidad y de tener que rendir cuentas. Se insiste mucho entonces en cambiar la mirada sobre el dinero, no verlo como el fin último, ni como la fuente de seguridad total, ni mucho menos como un ídolo. Mencionan el aviso sobre el amor al dinero, sino como una herramienta con un propósito, servir a otros, crear valor, ser un canal para hacer el bien. Dan pautas más concretas sobre cómo llevar esto a las finanzas del día a día. Sí. Hablan de principios como ser fiel en lo pequeño para poder gestionar cosas más grandes, basándose en enseñanzas de Jesús. Abordan también el principio del diezmo o de dar una parte regularmente, no tanto como una ley fija, sino como un acto práctico, para reconocer que todo viene de Dios y ponerle a Él primero en las finanzas. El objetivo final es un cambio de mentalidad, buscar primero ese reino y su justicia, o sea, vivir según estos principios, confiando en que las necesidades básicas estarán cubiertas, como dice el Sermón del Monte. Y para practicar esto, proponen dinámicas como administradores del reino. Analizan casos reales de decisiones financieras o de inversión desde esta perspectiva de mayordomía y propósito. Vale. ¿Y esto cómo se aplica ya no solo a las finanzas personales o a cómo gestionas los recursos, sino al diseño mismo de los negocios? Imagino que la idea es que esta filosofía empape toda la estrategia de la empresa. Justo, a eso dedican una semana entera del programa. Modelos de negocios alineados con la fe. Ahí exponen los principios que, según ellos, deberían guiar cómo se estructura y funciona una empresa.
Hablan de integridad radical como algo no negociable, citando los proverbios. La generosidad, otra vez, no solo en donar dinero, sino quizás en cómo se reparte el valor que se crea. El servicio como la orientación principal del negocio, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y la sostenibilidad entendida de forma amplia. No solo que el negocio sea viable económicamente, sino también cuidar a las personas y el entorno. Hacen un guiño a ese mandato inicial de cuidar el jardín. Y para que no sea solo teoría, dan ejemplos concretos. Mencionan empresas conocidas internacionalmente, como la cadena de restaurantes Chick-fil-A o la tienda Hobby Lobby en Estados Unidos. Son famosas por integrar sus valores cristianos en decisiones muy visibles. De grupos empresariales en América Latina fundados por cristianos, que han tomado decisiones estratégicas priorizando, por ejemplo, el bienestar a largo plazo de los empleados o la sostenibilidad ambiental, aunque eso supusiera ganar menos a corto plazo. Entiendo. Entonces la propuesta va mucho más allá de tener un código ético o hacer donaciones puntuales. Se trata de meter estos valores en el propio ADN de la empresa, en la misión, en la visión. Quizás incorporar la oración en decisiones importantes, aplicar criterios éticos muy altos en todo y buscar de verdad el desarrollo de la gente que trabaja allí. Suena un compromiso profundo. Sin duda. Es lo que proponen. Y esa lógica, claro, se extiende al tema de las inversiones, que lo ven en las últimas semanas del retiro. Introducen el concepto de inversión con impacto, pero con su toque particular. Que imagino que no se queda solo en buscar un impacto social o medio ambiente que se pueda medir, sino que también meterá una dimensión espiritual o de coherencia con sus valores religiosos. Correcto. Lo basan en principios bíblicos como la parábola de los talentos, interpretada como una llamada a poner los recursos a trabajar para generar un bien mayor, no solo dinero, y también en la idea de administrar con sabiduría y diligencia. Exploran distintas formas de hacer esto: invertir directamente en empresas que tengan un propósito claro y alineado con la fe, o participar en fondos de inversión que aplican filtros éticos o religiosos. Mencionan algunos nombres como Timothy Plan o Praxis Mutual Funds, que excluyen ciertas industrias y buscan activamente empresas con valores concretos. Y también las microfinanzas como una herramienta para apoyar a emprendedores en situaciones difíciles. Lo que me parece más interesante aquí es el marco que proponen para evaluar una inversión. No es solo mirar el riesgo y cuánto puedes ganar. Animan a preguntarse cosas como: ¿esto está alineado con los valores bíblicos tal como los entiendo? ¿Qué impacto real, bueno y malo, tendrá en la gente y en la comunidad más allá de los números? ¿Es sostenible éticamente a largo plazo? ¿O me genera algún problema moral? ¿El dinero y los beneficios se usarán para fines justos, que honren a Dios? Es un filtro bastante más exigente que el análisis financiero normal. Y una vez que has puesto en marcha una empresa o una inversión con estos principios, llega el reto de mantenerse fiel, sobre todo quizás cuando las cosas van bien, cuando llega el éxito que suele traer sus propias tentaciones. ¿Cómo abordan eso? La sostenibilidad de esta visión a largo plazo. Es el cierre del programa, sí. Y ponen el foco en varios puntos clave. Primero, la necesidad absoluta de tener y mantener una visión clara y a largo plazo. Recuerdan el proverbio de que sin visión el pueblo se pierde. Segundo, la importancia de construir sobre una base sólida de principios que no se negocian. Usan la metáfora de Jesús de construir sobre roca y no sobre arena. Tercero, refuerzan la idea de depender de Dios para los recursos. Citan textos que prometen que Dios da la semilla y multiplica la cosecha cuando se usan las cosas para sus propósitos. Y cuarto, algo muy práctico. Animan mucho a crear redes de apoyo, con otros líderes, mentores, compañeros que compartan esta visión, para rendir cuentas, para animarse, para recibir consejo. También insisten en crear mecanismos dentro de la empresa para evaluar cada cierto tiempo si las decisiones y la cultura siguen siendo fieles a los valores iniciales. Viéndolo todo junto, sí que parece un recorrido muy completo y coherente. Empieza por una revisión personal profunda, liderazgo, identidad. Pasa por cómo conectar con una guía trascendente, redefine la relación con el dinero y la economía, y aterriza todo eso en modelos de negocio, en estrategias de inversión y en pautas para mantenerse en el tiempo. Todo ello envuelto constantemente en un lenguaje y una perspectiva de fe cristiana, claro.
En esencia, sí. Lo que estos materiales proponen es un marco integral, casi un sistema operativo completo, podríamos decir, para líderes y emprendedores que buscan esa coherencia radical entre su fe y su actividad económica. No se trata solo de añadir una capa de ética o de filantropía a los negocios, sino de reimaginar desde la raíz qué significa tener éxito, cómo liderar y cuál es el propósito último del trabajo y del capital. Todo visto desde sus creencias. Un análisis detallado, desde luego. Nos permite asomarnos a esa intersección, a veces complicada, entre la fe religiosa, el liderazgo empresarial y la economía. Y como suele pasar con estas exploraciones, deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Cierto. Si estos principios que describen como la economía del reino, esta idea de generosidad como motor, de administración responsable como actitud base y de priorizar el bien común incluso por encima del beneficio propio, si estos principios se aplicaran no solo por unos pocos, sino de forma más generalizada, a una escala importante, ¿qué tipo de cambios podríamos empezar a ver en el mundo empresarial y social que conocemos hoy? Es una pregunta que, la verdad, da para pensar.